Estimadas y estimados representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe, representantes del Sistema de Naciones Unidas, compañeras activistas. Nos reunimos hoy en la 5ª Conferencia Regional de Población y Desarrollo, casi a 11 años del Consenso de Montevideo y a 30 años de Cairo, para reflexionar sobre los logros, desafíos y rezagos en la implementación de este histórico acuerdo. Desde una perspectiva feminista, de derechos humanos, de juventudes, antirracista, anticapacitista y de interseccionalidad, es fundamental abordar las realidades diversas y complejas de todos los grupos humanos sin discriminación alguna. Las redes de organizaciones de sociedad civil, feministas, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, personas trans, jóvenes, adultas mayores con discapacidad, trabajadoras sexuales, de mujeres con VIH, todas defensoras de derechos humanos y comprometidas con el cumplimiento del programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, CIPD, y de todos los compromisos internacionales emanados de ella, estamos hoy presentes para señalar que el Consenso de Montevideo ha sido un marco crucial para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestra región. Hemos visto mejoras en el acceso a la salud sexual y reproductiva, en la educación inclusiva, en la participación política de las mujeres y otros grupos históricamente marginados. Reconocemos especialmente los avances en los marcos legales que garantizan el acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos para traducirse en políticas públicas, como en el caso de la despenalización del aborto en algunos países de la región, la educación integral en sexualidad, la paridad de género, el acceso a justicia y protección en casos de violencia por razones de género y los presupuestos etiquetados en casos excepcionales. Sin embargo, estos avances son insuficientes. No alcanzan a cubrir a la población históricamente excluida y se han implementado de manera desigual y lenta durante estos casi 11 años e incluso se identifican retrocesos y amenazas y la pérdida de derechos en muchos países de la región. Estamos alarmadas por la persistente desigualdad que recrudece las violencias y la falta de acceso a derechos. Son inadmisibles las condiciones prevalentes de violencia contra las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en toda su diversidad, así como contra las personas con discapacidad, tanto en el ámbito familiar como en el institucional. Levantamos la voz en contra de la violencia que se profundiza en el caso de niñas, adolescentes, juventudes, mujeres indígenas, afrodescendientes, viviendo con VIH, con discapacidad, en situación de desplazamientos forzados y migrantes. No admitimos que el Estado realice esterilizaciones forzadas e institucionalización no consentida debido a lógicas capacitistas. Denunciamos que la violencia y los crímenes de odio hacia personas LGTBIQ+ en la región siguen en aumento. Los ataques dirigidos a mujeres lesbianas, bisexuales y queer, personas trans, siguen siendo ignorados e invisibilizados por los agentes estatales sin una respuesta contundente para la prevención, abordaje, documentación y atención de estas violencias. La falta de respuestas integrales a las mujeres víctimas del narcotráfico, la trata y el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y laboral es una problemática grave. Notamos también la falta de políticas estructurales y de largo plazo para erradicar los embarazos forzados, la maternidad infantil y las uniones o matrimonios infantiles tempranos. En nuestra región, los sistemas de salud y educación se han debilitado y los servicios de salud sexual y reproductiva no garantizan el acceso universal, efectivo y de calidad. Las personas jóvenes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, continúan enfrentando barreras significativas en el acceso a la educación y al empleo digno.
No se garantiza el derecho a la autonomía corporal y reproductiva, ni se implementan mecanismos de participación efectiva en la toma de decisiones para proteger y promover el goce efectivo de nuestros derechos sexuales y de nuestros derechos reproductivos. Las personas con discapacidad siguen siendo marginadas y discriminadas en múltiples ámbitos de la sociedad, lo mismo que las mujeres usuarias de drogas, que además son expulsadas de los servicios de salud. Los pueblos indígenas y afrodescendientes sufren la exclusión sistemática que perpetúa la pobreza y limita sus oportunidades de desarrollo. Las trabajadoras sexuales y las trabajadoras del hogar enfrentan condiciones laborales precarias, falta de reconocimiento y ausencia de protección legal. Para seguir avanzando hacia el pleno cumplimiento de los acuerdos que alberga el Consenso de Montevideo, se necesita 1. Que los Estados reafirmen su compromiso con el respeto a la laicidad, la igualdad y el fortalecimiento de las democracias. 2. Implementar programas educativos inclusivos y accesibles, junto con políticas laborales que garanticen empleos dignos y justos para personas jóvenes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. 3. Garantizar el acceso universal y efectivo y de calidad a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos modernos, tratamiento para personas que viven con VIH, tratamientos hormonales a personas trans, anticoncepción de emergencia, información, insumos y servicios para aborto seguro. 4. Abandonar el uso del derecho penal para regular el aborto y garantizar, a través de políticas públicas integrales, el acceso a servicios oportunos, de calidad, que aseguren la autonomía reproductiva de las mujeres, personas trans, no binarias, asignadas femenino al nacer. 5. Incorporar obligatoriamente la educación integral en sexualidad, EIS, en currículos de instituciones de educación básica, asegurando la formación de personal docente en marcos normativos vigentes, libres de estereotipos, discriminación y violencia. 6. Despenalizar el uso de drogas y brindar servicios de atención basados en la reducción de daños e información científica con un enfoque de género. 7. Fortalecer la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando su plena participación en la sociedad y el acceso a servicios y oportunidades sin discriminación y en la comunidad. Desarrollar políticas específicas que aborden sus necesidades, promuevan su participación efectiva en la toma de decisiones y garanticen el acceso equitativo a recursos y servicios con materiales en formatos de comunicación alternativa y aumentativa, contando con interpretación en lenguas de señas, en eventos y grabaciones. 8. Garantizar la participación plena de pueblos, mujeres, juventudes indígenas y afrodescendientes en el diseño, la implementación y la evaluación de las medidas legislativas y políticas públicas, incrementando el desarrollo de materiales en lenguas indígenas y el acceso a servicios en su lengua originaria. 9. Establecer los marcos legales que reconozcan y protejan los derechos laborales, las condiciones de seguridad laboral y de justicia para las mujeres trabajadoras, incluidas trabajadoras sexuales y las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas. 10. Asegurar una vida libre de violencia y acceso a la justicia y la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género, así como implementar políticas inclusivas y de protección contra la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ+, promoviendo una cultura de respeto, reconocimiento y aceptación. 11. Implementar respuestas integrales para la atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual. 12. Promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores, asegurando su acceso a servicios de salud y cuidado de calidad, a programas de inclusión social y económica y a entornos libres de violencia y discriminación. Es esencial desarrollar políticas públicas que reconozcan su valiosa contribución a la sociedad y garanticen su bienestar y dignidad en todas las etapas de la vida. 13. Crear redes de cuidados y apoyos comunitarios y domiciliarios que garanticen a las personas mayores y a las personas con discapacidad la vida en comunidad y fuera de instituciones.
14. Implementar políticas públicas y programas para reconocer y solucionar la carga de cuidados sobre las mujeres, fortaleciendo los sistemas de cuidados, los cuidados comunitarios y avanzar hacia la cobertura de la seguridad social, reconociendo también a las personas con discapacidad como cuidadoras. 15. Garantizar el acceso a la justicia sin prejuicios basados en la orientación sexual y o identidad de género. 16. Impulsar reformas judiciales para que la justicia sea accesible para todas las personas, las fiscalías tengan recursos para la investigación de feminicidios, transfeminicidios y violencias contra las mujeres. 17. Intensificar la respuesta a la crisis climática, reconociendo su impacto en las condiciones de salud y derechos para todas las personas. Exigimos a los gobiernos de nuestra región que prioricen estas acciones en las agendas políticas y presupuestarias. Para eso es imperativo que se comprometan a 1. Asignar presupuestos públicos suficientes para la implementación de políticas inclusivas, de derechos humanos y de respuesta a la crisis climática. 2. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para asegurar que los compromisos del Consenso de Montevideo se traduzcan en acciones concretas. 3. Fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y de los movimientos feministas en la formulación y monitoreo de políticas públicas y proteger a las defensoras de derechos humanos. 4. Fortalecer las estadísticas sociodemográficas y vitales, robusteciendo las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para producir datos por sexo, edad, residencia, ingresos, identidad de género y étnico-racial, condición migratoria, discapacidad, orientación sexual, condición de salud y otras características pertinentes. 5. Proteger tanto el Consenso de Montevideo como las agendas regionales de derechos humanos de las influencias fundamentalistas antiderechos. Las organizaciones y el movimiento feminista hemos sido y continuamos siendo actores fundamentales para avanzar, plantear cambios, generar debates e implementar el Consenso de Montevideo, así como para el fortalecimiento de nuestras democracias. Es crucial que los gobiernos reconozcan y apoyen nuestra labor, asegurando espacios de participación efectiva y protegiendo el derecho a defender derechos. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por una América Latina más justa, inclusiva, equitativa y democrática. Seguiremos trabajando incansablemente para que cada persona, sin importar su sexo, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, edad, condición de salud o capacidad, pueda vivir con dignidad plena y en igualdad de derechos. Nuestra vocación feminista por la construcción de la paz y la libertad de los pueblos es un llamado irrenunciable a la justicia y la dignidad humana. Ya sea en Cuba, Puerto Rico, Haití o Palestina, nos oponemos con firmeza a las ocupaciones y bloqueos y a cualquier forma de dominación que perpetúe la opresión y el sufrimiento. Concluimos esta declaración alzando la voz por aquellas personas cuya libertad ha sido negada, tejiendo redes de solidaridad y esperanza que trascienden fronteras. Nuestro compromiso es seguir construyendo una fuerza transformadora que desafía el poder opresor, porque el feminismo es una corriente de pensamiento y acción que cuestiona los arreglos patriarcales a todos los niveles y vamos a seguir haciéndolo para construir un futuro donde la paz, la libertad y la autonomía sean derechos inalienables para todas las personas y todos los pueblos. Muchas gracias.